Vamos a abrir nuestra Biblia en Judas, el verso 22. Vamos terminando ya el libro, pero nos quedan algunas cosas. Y dice así: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y bueno, y luego se despide el apóstol: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, hemos visto el verso 22. Vemos que Dios estaba observando. Y esto nos habla de Lot allí en Sodoma y Gomorra. Y vemos cómo allí llegaron los ángeles para sacar a Lot antes del juicio. Vamos a ir a Génesis capítulo 19, libro de Génesis, y vamos a leer desde el verso 12. Y dijeron los varones, si nosotros vemos el verso 1, para entrar en tema, dice: llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Pero vemos acá en el verso 12, luego de comentarle a qué iban, y otras cosas que pasaron, dice: y dijeron los varones a Lot, el verso 12: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tiene en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Bueno, acá vemos a Lot, y nosotros vemos el primer versículo. Dice que allí, del verso 1, dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y así vemos a un creyente cuando está involucrado en las cosas del mundo. Él estaba allí, y él dice que a veces afligía su alma, pero él estaba cómodo, su carne le dominaba tanto que estaba cómodo en aquel lugar. Dice: estaba sentado a la puerta de Sodoma. Pero en ningún momento dice que Lot estaba predicando, que le estaba hablando de las cosas de Dios.
Él recién, cuando los varones le hablan en el verso 12 y le dicen lo que van a hacer en el verso 13, él allí recién sale y les habla. Y claro, ellos no estaban acostumbrados, si este Lot era el que andaba en sus mismas correrías. Él se comportaba como un mundano. Usted lo miraba y no había diferencia. Él era un mundano más, pero era hijo de Dios. ¿Y qué nos muestra esto? La seguridad que tenemos en Cristo. Pero bueno, ahí vinieron los ángeles, vinieron los ángeles. Había un fiel que siempre oraba por él, era Abraham. Y bueno, y llegó esa oración, y hay una pregunta que hace Dios, dice, encubriré a mi amigo Abraham, dice, lo que he de hacer. Entonces él directamente le descubre a Abraham lo que va a hacer, pero Abraham ora. Y vemos acá que van los ángeles y buscan a Lot. Vemos la pregunta de gracia a Lot, el verso 12. Y esto dice, y dijeron los varones a Lot. ¿Tienes aquí alguno más? Y eso nos hace pensar, hermano, a veces en el trabajo, en los vecinos, en la familia, en las mismas familias. No hablamos del Señor. Y acá iba a caer un juicio sobre esta perversa ciudad. Sabemos que Sodoma habla de los homosexuales y Gomorra de las lesbianas, a los que hoy el mundo dice son iguales a nosotros y no debemos hacer diferencia. Pero era tal la perversión que Dios iba a destruir a esta ciudad, iba a destruir. Y vemos que a ellos le dijeron, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Pero vemos que lo que menos había hecho Lot era predicar el Evangelio, hablar de Dios. Y él entró con su mujer, con sus hijas, y él, eran 5. Y fíjese, así es el creyente. Cuando el creyente no anda en la voluntad de Dios, ¿qué tiene? Pérdida. Hay pérdida. Vemos después, vamos a llegar a cuando Él sale. Pero los ángeles, Dios siempre está hablando. Y vemos que le dice, saca todo lo que tienes y a los que ganaste incluso. Si él hubiera predicado el Evangelio a su yerno o a su futuro yerno y a sus amigos, él podía haber sacado también a ellos. Los podía haber sacado. Pero vemos lo que pasa. Vamos a ir a Hechos capítulo 16 y el verso 30 al 33. Acá está hablando los que conocen la Escritura. Acá estaban Pablo y Silas, estaban presos. Y dice que a la medianoche ellos cantaban al Señor, allí presos, pero ellos estaban ocupados en la cosa del Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos mal? Cuando pasamos alguna circunstancia. Parece que nos avergonzáramos de la circunstancia que pasamos y no nos animamos a hablar del Señor. Pero acá Pablo y Silas dice que a la medianoche, dice, ellos cantaban, dice, y oraban. El verso 25 de este capítulo vamos a leer antes de ver los otros. Pero a la medianoche, dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos
los oían. ¿Qué habrán dicho los presos? Están locos estos. Con la paliza que le dieron, están allá en lo más bajo del calabozo, todos lastimados. Y ahí donde en ese lugar quizá habría alimañas y cuantas cosas, humedad. Pero ahí ellos estaban cantando y alabando, porque ellos sabían que estaban en la voluntad de Dios, hermano. Y eso es lo que debemos aprender. Pero Lot no hizo esto, él estaba sentado, tranquilo, a la puerta de la ciudad. Fíjese lo distinto. Y el verso 30, cuando ya, se abrieron las puertas y el carcelero pensó matarse y todas esas cosas, y ellos le piden que no lo haga, que estaban todos allí. Esto fue de testimonio, hermano. Qué importante es hablar del Señor aun cuando estamos pasando por lucha y por prueba. Había un hermano que hace poco estaba internado y dice que este hermano predicó y no sé a cuántos. Él le llegó con el mensaje de salvación. Y otro dice, ¿cómo yo voy a predicar? Si yo estoy tan mal, mire cómo estoy, y voy a decir, soy pastor, ¿y por qué estás acá? Pero no, esto es lo que hizo Pablo, él no le interesó lo que había sufrido, él cumplió con su ministerio. Recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo, cumple con tu ministerio. Y y dice, y sacándolo le dijo, ¿quién le sacó? El carcelero. Señores, dice, después que le pegó bien y que lo puso en el calabozo de más adentro y que aseguró su pie en el cepo, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos aquella misma hora de la noche, le lavó la herida y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizó él con todos los suyos. Fíjese, cuando hablamos del Señor, aún en los momentos difíciles, porque a veces pensamos, ¿y cómo yo voy a hablar? Hace poco había una mamá que tenía un bebé internado, y le habló a todos allí, y el esposo también. Y muchas compañeras de la sala recibieron al Señor. Ya escaparon del infierno, recibieron al Señor. Yo podría decir, ¿cómo nosotros vamos a predicar? Si tenemos nuestro hijo como ellos. Pero hermano, en esos momentos es cuando sale el olor grato. Y ahí podemos hablar del poder y de la gloria de Dios manifestada. Podemos hablar. Y dice el verso 34, y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pero acá estamos hablando de alguien que entendió. Lot, al llegar a esa ciudad, él se mezcló con ellos, estuvo conforme con ellos, habló como ellos, vivió como ellos y se condujo como ellos. Lo que menos hizo fue ganar a alguno. Entonces cuando él se fue y les presentó el mensaje de salvación, o que Dios iba a destruir la ciudad por causa de que la maldad, dice, había subido delante de Dios. Dice que, ¿qué pasó? El verso 14 de Génesis 19. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo, levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a su yerno como que se burlaba. No les creyeron, porque él la conducción de él dentro de ellos era igual.
Y ahora venía a decirnos, dice que Dios va a destruir. Dice, y que a vos te va a salvar. Fíjese. Pero hermano, realmente esto nos lleva a pensar. Dice que ellos pensaron como que se le burlaron. Pero vemos en el verso anterior, dice, le revelan a Lot lo que está por suceder. Hermano, y en este tiempo pasa igual. Y allí sale Lot y les advierte a sus yernos. Mas ellos se burlan, no creen. ¿No ve usted una similitud con ese tiempo? Usted predica el Evangelio y no creen. Usted dice, pronto va a venir el Señor por nosotros y nos va a sacar, porque la tierra va a ser destruida. Hay un clamor por todo lo que pasa. Pero cuando usted habla y predica el Evangelio, no creen. Es el tiempo este también, hermanos. Pero eso no tiene que callarnos. No tiene que callarnos. Ni aun porque estemos pasando por circunstancias. Tenemos que hablar del Señor. Tenemos que hablar del Señor. El hermano decía que en esta ciudad no sé cuántas iglesias hay. Y qué bueno que le ayuden a escapar del infierno. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? También llegar a ellos y predicarle este evangelio de gracia que hemos recibido. No, decimos no, porque ellos son hermanos legalistas. Pero hermanos, primero fuimos llamados a salvación y después a correr una carrera y prepararnos como esposa. Hermano, ¿y por qué no le vamos a dar a los demás lo hermoso que un día nos dieron a nosotros? O nosotros, hermanos, realmente estamos aquí porque éramos mejores. ¿Éramos mejores? No, yo creo que ninguno. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo dijo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Recuerde que Pablo no era uno de los mejores. ¿Por qué no eligió a Juan? Juan, el apóstol del amor. Dice que se recostaba en el pecho del Señor. Y otros que llevaban una vida, pero no, Dios estaba mirando a aquel cabezudo. Y a veces cuando se levanta algún hermano que decimos, ¿y este viene? Si vos supieras el currículum que tiene. Que el Señor nos ayude, hermano. El Señor busca a aquel más torcido para mostrar su gracia y a su vez para mostrar su gloria, hermano. Y lo transforma. Y lo transforma. Fíjese cuando Ananías, no vamos a leer, pero usted sabe en el capítulo 9, dice, Ananías dice, ve, dice, porque es hora. Y él le dice, pero Señor, dice, yo sé que cuánto ha perseguido a la iglesia. Y él le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi causa, por mi nombre. Hermano, cuando el Señor levanta, no va a ser fácil, le van a perseguir, de quien menos usted espera, se va a levantar aún entre los hermanos de la congregación. Esto es lo que dijo Pablo al despedirse de Éfeso, de vosotros se levantarán. Pero ¿qué pasó? El hermano Guillermo antes hacía esto y ahora no lo quiere hacer y ahora nos quiere decir que no lo hagamos. Y bueno, la palabra dice. La palabra, no es que el hermano no le va a obligar a nadie. Justamente hablábamos con el hermano hace un rato. Uno entendemos hasta acá y el otro entiende hasta allá. Pero estamos todos en la misma empresa, hermano. Y el Señor es el que va a revelar más y más y más. Y si al hermano le reveló, bueno, yo voy a respetar la revelación del hermano. Y el hermano va a respetar la revelación que el Señor, hasta donde me dio a mí, y más allá el Señor va a dar. Lo importante es no levantarnos los unos contra los otros. ¿Por qué? Porque eso ya es ser rebelde a la causa del Señor y a la palabra.
porque el Señor nos va mostrando y nos va preparando y nos va quitando cosas y nos va preparando para un día mostrar en los siglos venideros la obra de gracia que hace en cada uno. Y el hermano no nos va a obligar, ni yo le voy a obligar. Yo tengo que dar la palabra y hasta acá llega. Y el hermano Fernando va a dar la palabra hasta donde el Señor le dio. Y así cada uno, pero todos juntos otra vez edificamos el cuerpo del Señor, la iglesia, vamos a decir, ¿no? Que es el cuerpo del Señor. Y no andamos mirando, bueno, el hermano no hace esto, el hermano no hace esto, sino que damos la palabra con toda libertad. Y bueno, así pero acá vemos a Lot, ¿no? A Lot. Hermano, él realmente no se había ocupado. Y cuando va y les advierte, él allí en el último momento es despertado. Y realmente fue y les advirtió. Se hubieran salvado sus yernos, si hubieran salido. Pero no creyeron. Ellos pensaron que le estaba asustando nomás. Y vemos el verso 15. Dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Fíjese, y estamos allí nomás, porque el mundo no cree. Y vamos a ver Lucas capítulo 17, Evangelio de Lucas, capítulo 17. El verso 28 al 31. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían y compraban y vendían y plantaban y edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomarlo, y en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Fíjese, hermano, cuál es el consejo, hermano. Vemos que ellos les advirtieron a Lot, dice, y no mires hacia atrás. Así le dijeron los ángeles a Lot y a su familia. Le hablaron y le dicen, no vuelvas atrás, no mire tras de ti, dice el verso 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, y no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero a veces, hermano, realmente es tanta lo que tenemos aquí. Había una hermana que decíamos, el Señor viene. Y decía, yo no quiero que venga, dice, porque no quiero dejar de comer los chivitos y los lechones, decía. Hace años, una hermana que se congregaba conmigo en la Asamblea de Dios, y decíamos, el Señor viene. No, hermano, dice, yo hago rica tortilla, dice, que ya en el cielo no voy a comer. Hermano, así a veces es una tontera, ¿no? Pero estamos apegados a lo que tenemos. Y le dice, no mires atrás, no te duela dejar lo que dejas del mundo. Y bueno, y esto, hermano, nos muestra la condición de este tiempo, que es igual. Ellos estaban escapando de Sodoma y Gomorra. Sodoma significa encadenar y Gomorra significa esclavitud. Y vea, hermano, su rey, el rey de uno era Bera
y el rey ese era de Sodoma, y el rey de Gomorra era Birsa. Birsa significa en el mal, o sea, encadenar en el mal. Y juntando los dos nos dice encadenados en el mal. Birsa significa maldad. Y estos dos eran hermanos gemelos. Eran como dos gotas de agua, así de malos. Y a veces, hermano, así es el mundo. Atrae demasiado al creyente. Y estos hermanos gemelos se manifiestan estos dos hermanos gemelos, y encadenan al santo, porque se deja encadenar por el mundo, Vamos a ver Génesis capítulo 14 y verso 2. Allí vamos a encontrar otros reyes, pero nosotros vamos a ver un poquito sobre estos reyes. Dice el capítulo 14, el verso 2, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Adma, contra Semeder, rey de Semoid, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Fíjese, acá los encontramos a estos reyes. Y vemos a otros reyes, pero estos dos son los que nos interesan en esta ocasión. Y así es el mundo en este tiempo. ¿No ve usted acaso más y más perversión? El mundo está encadenado, y a veces aún los santos. Dice, hay que dejarlos en libertad. No estamos diciendo, hermano, que si viene un homosexual a la iglesia lo vamos a echar. No, porque necesitan de venir a la casa de Dios. No, hermano, o una lesbiana. Pero sí vamos a orar y le vamos a presentar, y tampoco le vamos a estar persiguiendo, pero vamos a orar y vamos a reprender ese espíritu que está en la persona. Porque ese es un espíritu de demonio que lleva a la perversión. Y nuestro Señor nunca fue perverso. Vamos a orar, hermano, para que nuestros jóvenes y nuestros hermanos, nuestras jóvenes, sean guardados. Pero a su vez vamos a reprender a que sean liberados, que sean libres de ese espíritu y se sientan realmente el Señor pueda obrar entre ellos. Y esto es lo que Lot podía haber hecho allí, ya que eligió mal dónde ir. Bueno, hubiera ocupado en predicar, pero él no predicó y nadie fue libre. Y así como dije, es el mundo en este tiempo. Romanos capítulo 1. Vamos a ver un poquito qué nos dice el apóstol Pablo en cuanto a esto. Los lectores de la Biblia ya saben los versículos que vamos a leer. Verso 22 al 32. Profesando, dice, ser sabio, se hicieron necios. Habla de estos jóvenes o jovencitas. Usted fíjese que hacen marchas y cuantas cosas, y ellos proclaman su libertad sexual, dice. Proclaman ser libres y son encadenados. Por lo cual dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza,
De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo de sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermano, nunca vamos a decir cuando vemos algo así, está bien, pero vamos a proclamar un Cristo de poder, un Cristo que puede quitar de esa vida estas cosas, un Cristo que puede sanar del pecado a estas vidas. ¿Por qué? Porque, hermano, no podemos decir amén a lo que están haciendo, pero tampoco les podemos cerrar la puerta. Hay hermanos en algunos lugares que, bueno, les cierran la puerta. ¿Y dónde va a ir el necesitado? Que dijo Jesús, yo no vine para los sanos, sino para los enfermos. Y acá dice que son extraviados. Y cuando habla de extraviado también habla de locura. ¿Y el loco qué es? Es un enfermo de la mente. Y Dios tiene poder para liberar y sanar, hermano. Dios tiene poder. Y la verdad que nosotros predicamos también tiene poder para transformar. Esto dijo Pablo. Y esto quiere a veces instalarse en las iglesias. Y no decimos que no le vamos a recibir y echar, pero debemos clamar y ser guardados de estas cosas. No se había descuidado en esto. Él se había adaptado a esto. Y él estaba allí sentado, como que todo estaba bien, sin hablarles del amor de Dios a los que le rodeaban. Y por eso vemos que cuando él le quiso hablar en el último momento, nadie le escuchó. Génesis 19:1 leímos, y dice en su carne, porque en la nueva creación no era así, y lo aclara el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Él estaba allí sentado cómodo, la carne de Lot estaba cómoda allí, la carne de Lot estaba cómoda, él no veía la necesidad. Hermano, y es tiempo, en este tiempo nosotros debemos ver la necesidad que hay en el mundo de ser librados de estas cosas, de predicarles un Cristo de poder, de la necesidad de recibir a Cristo como Salvador. Y lo demás va a venir, hermano, va a venir. Pero tenemos que predicar de ese Cristo de poder. Segunda de Pedro, como dije, capítulo 2, versículo 6 al verso 10. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Bueno, acá está hablando de que Job dice que él veía que estaba mal, y él decía, está todo mal, pero él no salía de ahí,
ni tampoco predicaba al que los podía librar. No predicaba al que los podía librar. Y él fue librado. ¿Y por qué? Job nos muestra la más baja situación del creyente más arrastrado. Es la última prácticamente de las filas. ¿Por qué? Porque él realmente no se ocupó en la palabra. Él hizo todas, él, como dice el mundo, las gozó todas, las hizo todas. Él se fue allí y se sintió cómodo. ¿Por qué? Porque, bueno, dio gusto a su carne. El santo renacido, siempre Dios le toca y le habla a su corazón, por más caído que esté. Él ve algo que no está bien y dice, esto no agrada a Dios. Su nueva creación adentro gime. Esto es lo que nos habla. Y el santo se levanta. En el santo sabemos que jamás va a ir a un infierno el Hijo de Dios, aquel que es renacido, aquel que un día recibió a Cristo. Pero a su vez tiene que compartir la palabra, el mensaje de salvación. Pero vemos que Lot dice, entró con su esposa y sus hijas y salieron. Pero por la incredulidad ella quedó en el camino. Él nunca se ocupó de llevar a su familia al Señor, ni a su mujer, ni a sus hijas. Y su actitud fue destructiva en su otra parte, o sea, su esposa. Ella dudó, ella demasiado pensó en lo que dejó allí en Sodoma. Y el ángel le dijo, escapa por su vida. Y no te des vuelta a mirar. El hermano decía que Israel nunca se olvidaba lo que había tenido, pero estaba en esclavitud. Y ella también estaba en esclavitud, pero no se olvidó lo que dejó. Ella demasiado quería llevar eso que tenía. Y se volvió. ¿Y qué pasó? El ángel le había dicho, no te des vuelta a mirar. Y se volvió estatua de sal. Ella quedó. Lot perdió su esposa allí. Y Génesis, volvemos otra vez a Génesis capítulo 19. El verso 16 y 17. Y deteniéndose él parece que se detenía en salir. Dice, los varones asieron de su mano, prácticamente le obligaron, le tomaron de la mano y le arrastraron un poco a Lot. Y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová. Fíjese hasta dónde llega, hermano. Fíjese hasta dónde llega la misericordia de nuestro Dios. Y eso, si no, eso no es gracia, entonces ¿qué es? Eso es gracia. Hermano, realmente cuando en esta semana estudiaba esto, pensaba en algunos familiares alejados que tengo. Y yo digo, el Señor en un momento los va a tomar de la mano y los va a traer, los va a levantar. Porque Él es fiel, hermano. Él es fiel. Cuando decimos no hay más esperanza, Él todavía los toma de la mano, hermano, y los insta a salir. Y deteniéndose él, el verso 16, y los varones asieron de su mano y de la mano de sus hijas, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Fíjese, hermano, fíjese, los ángeles con misericordias le instan a escapar de allí. Y él pidió ir a Zoar. Zoar significa pequeña. Y estaba cerca de Sodoma, pero aún así en su misericordia llegó allí a la salida del sol. Y el sol nos habla del Señor Jesús. Él busca a través del Espíritu Santo alumbrar nuestra vida, hermano. A veces nuestra vida somos hijos de Dios, pero vivimos en oscuridad
por causa de nuestra necedad, hermano, por causa de nuestra necedad. Vivimos como impíos. No se nota que hay luz en nuestra vida. No se nota. Había un hermano que decía que a veces es tan poquitita la luz en el santo que hay que ponerse un aparato para poder verlo. Y así estaba Lot. Él era hijo de Dios, pero no se notaba. Y dice que al llegar a Zoar, dice, el sol salía, dice, a la salida del sol. Él busca a través del Espíritu Santo alumbrar nuestra vida, hermano. Y vamos a ver el verso 17. Y él le dice, y ellos le dicen, y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti ni paren toda la llanura, no sea que perezca, escapa al monte, le dicen. Y el verso 26, entonces a la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Fíjese la incredulidad. A veces está tan endurecido el creyente, tan endurecido, que no puede escuchar. Está la incredulidad. Ella no creyó lo que los ángeles le dijeron. Ella no creyó, hermano. Y la esposa de él quedó allí. Qué triste cuadro de no creer en la palabra de Dios. Qué triste cuadro, hermano, de no creer a la palabra. El Señor nos está instando. Con razón el apóstol Pablo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y ese era el fuera de tiempo de Lot. A tiempo es antes que él vaya. Y tiempo, fuera de tiempo, es después que él ya estaba allí. Y a veces, hermano, realmente nos cansa. Yo sé porque yo tengo familiares que están en el mundo. Se olvidaron del Señor, pero el Señor no se olvidó de ellos. Y a veces les hablo, y es como que les resbala. Me miran nomás, me miran. Pero sabe una cosa que el Señor está haciendo. Hace poco, una familiar que hacía 40 años no se congregaba. Lloré tanto, hermano, cuando en el celular, en el WhatsApp, me manda un texto y me dice como dice la palabra de Dios. Y me estoy congregando, dice. Hermanos, me gocé, porque cuánto oré. Teníamos oración en casa y yo siempre oraba por esta hermana. Y yo decía, Señor, es tu hija. Y había una seguridad que era su hija, que no era solamente una convencida, sino que era una renacida. ¿Y por qué tenía la seguridad? Porque ella había sido llenada con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene a los convencidos, sino a los renacidos. Y yo sabía que ella era hija. Y siempre ponía en mi oración. Y hermano, ustedes si pudiéramos hablar, que no conviene decir el testimonio, ella descendió a lo más bajo. Pero hoy se está congregando. Y el Señor ya viene. Y Él está levantando, hermano. Él está levantando. Por eso si usted tiene alguno que está alejado, hermano, crea que el Señor le va a levantar. El Señor le va a levantar, porque Él no va a dejar a su hijo. Fíjense dónde estaba Lot. Había un hermano que decía, si usted va al baile, el Señor no va a entrar con usted en el baile. Mentira. El Señor no va a salir de usted. Si usted es hijo de Dios y está en su corazón, va a estar ahí, contristado, pero va a estar ahí. Él no le va a dejar. Si usted va a algún lugar que no es, decía, el Señor le va a dejar que usted entre solos. No, porque usted tiene vida eterna en Cristo. Y bueno, entonces, hermanos, y hoy, hace poco, no hace 2 meses, hermano, que gocé de esto. Y delante del Señor sabe, que me gocé. Una hermana que sirvió mucho al Señor. Y bueno,
y ahora se está congregando. Empezó de nuevo. Y nos vamos a decir, ¿y dónde se está congregando? No, se está congregando, gracias al Señor. Eso es lo importante, hermano. Y bueno, vemos acá, hermano, que la esposa de Lot no creyó. Y él creyó y obedeció a la palabra, pero por creer. Porque a veces pedimos que se obedezca a la palabra. Pero hermano, y siempre yo les digo, si no cree, no va a obedecer. Si no cree, el que no cree no va a obedecer. Y usted le puede hablar, ¿vio? Y se va a dar vuelta y va a seguir haciendo todo. Hasta que el Señor venga y martille el corazón. Y martille ese corazón. Y ahí va a creer. Y ahí va a venir entonces el cambio. Siempre digo, una criatura, la mamá le enseña, no hagas esto. Y la criatura le mira nomás. Y como no le cree lo que le va a pasar, ni bien la mamá sale de al lado, va la criatura y hace. Y a veces cosas que atientan contra su vida. Y así es el creyente, hermano. Cuando no cree a la palabra, va y toca cosas que no tiene que tocar. Y esto es lo que había hecho Lot. Pero ahora él creyó que los ángeles fueron y le buscaron. Alumbró, dice, cuando llegó a Zoar, dice que el sol salía. Volvió a ser alumbrado, hermano. Volvió a ser alumbrado por la oración del justo Abraham. Del justo Abraham. Hermano, y realmente él salió y fue salvo. Y vamos a Judas 24. Estamos llegando al fin. Yo pienso que nos fue de mucha bendición el estudio de Judas, al menos así fue conmigo. Y sé que, bueno, cada vez que estudiamos algo, encontramos algo distinto. A veces estudiamos y bueno, y hasta ahí llegamos, pero la próxima vez vemos algo más. Dice, y aquel que es poderoso, dice. Vamos a leer el 23 para que tenga lugar. A otros salvad, arrebatándolos aún del fuego, y de otro tened misericordia. Fíjese, ¿recuerda usted cuando yo les comenté que los ángeles no querían quedar en la casa de Lot? No querían entrar a posar, no era un lugar para ellos. Pero él porfió, y ellos con misericordia quedaron. Dice, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, o sea, sus hechos. Usted no le va a decir amén a los hechos, pero usted aborrece, porque usted sabe lo que la palabra dice, pero usted ama al hermano, aborreciendo la ropa, sus costumbres. Habla de eso, habla de la costumbre, no habla del hermano. Y aquel que es poderoso, no confiando en sí mismo, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Y quién es aquel que es poderoso? Nuestro Señor. Él es poderoso, hermano. A veces le dice, no vayas con fulano, porque te vas a contaminar. Aún con estos, hay santos que lamentablemente han caído bajo esas redes, han sido encadenados bajo esas redes. Y le dicen, no te juntes con ese porque mira que ese es eso. Y por ahí se va a enamorar de vos, al hermano varón. Y a la hermana mujer se va a enamorar de vos, la hermana mujer. Pero uno va, hermano, y en el nombre del Señor, no confiando en su propia fuerza, sino en la del Señor, dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída, hermano. Para guardarnos sin caída. Y usted, hermano, está aquí porque usted desea ser obrero. Y el obrero va a entrar en todos lados. Y se tiene que encomendar primero al Señor. Pero va a ir y va a luchar por su hermano. En oración y dándole la palabra. Y al único Dios, dice, sabio. Y al único sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Y a quién le damos la gloria cuando hemos realmente
rescatado un hermano de esa condición, que le ayudamos a ser desencadenado en lo que el diablo le tiene ahí engañado. Bueno, damos la gloria a nuestro Dios. Y fíjese la adoración de Judas al único y sabio Dios nuestro Salvador. Sea gloria y majestad al único imperio y potencia. Ahora nomás, no. Y por todos los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí llegamos. El Señor les bendiga, hermanos.